¿Cómo están? Siempre doy un tiempo para que se sienten, pero ahora están todos ya bien sentaditos. Bueno, entonces entremos directo. Este tema se llama la resistencia. ¿Cómo se llama? Y estamos en el ciclo de conferencias llamado Primero lo Primero. Entonces este es el tercer tema. Si usted no ha visto los otros dos, están en Facebook, ya están en forma de podcast. Y yo les recomiendo mucho porque acuérdense que comenzamos hablando acerca de que es muy importante que para traer una bendición de Dios a nuestra vida, primero tenemos que preparar ciertas cosas, porque hay cosas que le están estorbando a Dios para que Él nos bendiga. Y lo que tenemos que hacer, Berito, qué bueno que ya estás bien. Estuvimos orando porque le intervinieron. Vamos a darle la gloria a Dios. Y entonces había que preparar el corazón. ¿Es cierto? ¿Verdad? Entonces los que ya dicen, sí, yo ya tomé las primeras, vamos por la tercera. Y se llama la resistencia. ¿De dónde saqué esta palabrita? Vamos a leerlo, Romanos 5 del 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Quién se alegra en enfrentar pruebas y dificultades? No, pues nadie, solo Pablo. Pablo es el que lo escribe y dice, también nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades. Y yo cuando leí esto dije, no, Pablo, habla por ti. La verdad es que no nos alegramos para nada. Pero dice más adelante, dice, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo esta situación? Dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Nos ayudan a desarrollar resistencia. Quiere decir que nosotros no nacemos con resistencia hasta que vienen las pruebas y las dificultades. Versículo 4 dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Nosotros nos convertimos en gente de fe hasta que pasamos por pruebas y dificultades. Antes de eso no tenemos fe, no tenemos convicciones, no tenemos nada, solamente conocimiento. Hasta que desarrollamos pruebas y dificultades, nos hacemos de un carácter firme. Uno que viene la prueba y nos mantenemos. Y sigue la prueba y seguimos manteniéndonos. ¿Por qué? Porque ya fuimos ejercitados en las pruebas y dificultades. Dice más adelante, desarrollamos firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza. Quiere decir que no nos tiramos a la desesperanza, no nos tiramos al drama, sino que decimos mañana será un mejor día. Entonces, dice, esta esperanza, porque esta es nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Me encanta esta palabra. Este versículo es como de los que yo más abrazo en la vida. Dice, esta esperanza, el hecho de que tú tengas fe, no va a terminar en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura, wow, esta es la parte poderosa de esta palabra. Sabemos con cuánta ternura, fíjate esto, cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, nuestra mentalidad humana empieza a dudar del amor de Dios. ¿Será que Dios dejó de amarme? Pero dice la palabra, si nosotros agarramos bien al toro por los cuernos de acuerdo a la palabra, vamos a entender con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de amor. Wow. Cierra tus ojos y vamos a decirle todos juntos, Espíritu Santo, háblame. ¿Quién vino hoy por una palabra? Entonces vamos a llevarnos una palabra, pero de Dios, no una mía, sino una de Dios. Entonces dile al Espíritu Santo, Padre, en esta hora nos disponemos, Señor, a oír tu voz. Precioso Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en nosotros. Desecha de nuestra vida toda paja, todo lo que estorba, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos abruma, para que tu presencia venga sobre nosotros. Dile al Espíritu Santo, haz lo que quieras hoy en mí. Haz tu obra en mí, que tu palabra caiga como una semilla poderosa en mi vida y que mi corazón sea tierra fértil. Señor, que dispongo hoy mis oídos para que tu palabra venga. Dispongo hoy mi mente para que tu palabra se establezca. Dispongo mi corazón para que tu palabra se siembre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma tu tiempo, Espíritu Santo. Oro por cada persona que está hoy aquí. Señor, que ninguno salga igual. Que todos podamos salir impactados, Señor, por la presencia de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues yo creo que ya con este primer versículo empezamos a ser tratados por Dios, ¿verdad? Las dificultades, los problemas llegan a
a crear en nosotros un círculo virtuoso. Es decir, si nosotros lo hacemos de acuerdo a la palabra, siempre vamos a tener victoria, porque aunque no pase lo que nosotros estamos esperando, pasará algo que Dios quiere hacer y eso siempre será mejor que lo que nosotros deseamos. Pero, ¿qué sucede? Este es un tema bien delicado, así que no te pierdas ni un segundo. ¿Qué pasa? Esta es una pregunta importante. ¿Qué pasa si yo no lo hago a la manera de la palabra de Dios? ¿Qué pasará entonces con los problemas y las dificultades en nuestra vida? Bueno, pues déjenme decirles que los problemas y las dificultades siempre llegan a nuestra vida en forma de, ahí les van algunas, crisis familiares, llegan en forma de enfermedades, ¿sí? Llegan en forma de crisis emocionales. A lo mejor todo está bien, pero algo no está bien aquí adentro y ya con eso. Problemas económicos, quiebras, pérdidas, rupturas, despidos, etc. Entonces, todas esas dificultades crean una crisis en nosotros. Hay un día malo, un día que dices, esto me está pasando, ya me di cuenta, estoy muy mal, me está amolando mucho la vida, y ese día podemos tomar o echar mano de lo que la palabra dice en Romanos 5 del 3 al 5, que dice, bueno, esto puede servirme para bien y entonces podrá venir alegría y gozo a mi vida si yo lo hago a la manera de Dios. Pero aquí el gran peligro del creyente es que normalmente no lo hacemos a la manera de Dios y empieza a haber un problema. El círculo vicioso que se crea es, tengo la crisis y empiezo a orar. Y entonces empiezo a orar, Señor, sácame de este asunto, tal, Señor, ayúdame, bla, bla, bla. Y no siempre sucede. ¿Le ha pasado? A ver, ¿a quién le ha pasado aparte de mí? No siempre pasa, no siempre se arregla el asunto, no siempre salgo del problema, no siempre sucede como yo quería o en el tiempo o la forma que yo quería. Y empezamos, fíjense muy bien, en lugar de hacerlo a la manera como Pablo lo explica, de crear un carácter, una fe, una esperanza, y luego todavía después de eso que el amor del Señor se manifieste en mi corazón y que yo pueda percibirlo y vivir en el amor del Señor, empiezo a tener un círculo vicioso malo, una cosa que empieza a romper nuestra confianza en Dios. ¿Cómo sucede eso? Bueno, primero oro y no pasa lo que yo estoy esperando. Y después de eso, fíjense, voy a hacer como un círculo. Estoy en mi crisis. Es que yo lo tengo aquí en un esquema. Entonces, lo hice en un esquema para que me entiendan yo. Y entonces, para que me entiendan ustedes, lo voy a reproducir. Estoy en mi crisis, oro. Paso al siguiente nivel. Lo lógico en mi fe me dice que orar es lo conveniente. Pero no pasa luego, no pasa de la manera, no pasa lo que yo estoy esperando. Y entonces entro en un estado de adaptación. Ok, pues pensándolo bien no es tan malo mi asunto, pensándolo bien el Señor lo hará en otra manera más adelante, y empezamos a conformarnos, empezamos a creer que esta es la situación, empezamos a creer que los cristianos pues no tenemos todo resuelto y pues en alguna tendemos a tener algunos detalles. Entonces creemos que esta condición secundaria de ya oré y no pasó es algo correcto y sobrevivimos a nuestros asuntos. ¿Qué sigue después? La misma vida nos va a llevar a que esta enfermedad crónica, porque ¿ustedes saben qué es una enfermedad crónica? Una enfermedad que no es mortal de momento, que puede hacer que estés mucho tiempo enfermo, pero no te va a matar. Entonces, como no te va a matar, te adaptas. Y entonces, ¿qué sigue? Después de que ya te adaptaste, empiezas a tener una nueva serie de convicciones en donde Dios no oye todo. Dios no es tan bueno. Aunque no lo digas, no lo verbalizamos, porque Dios nos perdone que vayamos a verbalizar algo tan terrible, pero nuestro actuar empieza a ser así. No todo sana a Dios, no todo arregla a Dios, no todas las oraciones las oye, no todo esto, no todo aquello, no todo acá. Y entonces volvemos a entrar en otra crisis. Este es un círculo vicioso. Y yo no sé si te identificaste con este círculo. Yo cuando lo estaba recibiendo de parte de Dios, la verdad es que el Señor me tocó tanto, me tocó tan fuerte que
Yo estaba muy impactada en lo que Dios me estaba diciendo porque me enseñó cómo romper el círculo vicioso. ¿Quieren saber? Yo quiero saber. Dice, entonces empezamos a creer, tenemos un nuevo sistema que, pues fíjense que en mi nuevo sistema de valores, después de este círculo, empiezo a creer que solamente algunas personas muy calificadas, ¿muy qué? Con mucha unción, con mucho tiempo disponible para orar, de esa gente que ora y ayuna prolongadamente, es solo a esa persona a la que Dios oye. Y entonces, como yo no soy esa persona, ¿qué me toca? Pues me resigno, ¿verdad? Entonces, va a venir una crisis nueva. Y así nos la llevamos. Y pastor, ore por esto, y pastor, ore por esto. No es malo que oremos. O sea, el asunto es cómo rompo los yugos viejos. Cómo rompo esas situaciones en las que yo me he acostumbrado a vivir y cómo rompo esas cosas que incluso pueden venir a causa de mi propio pecado. Pero déjenme, les voy a platicar algo interesantísimo. Aún si mi situación actual es la consecuencia del pecado, el Señor vino a morir en la cruz por esa situación y la unción de lo alto rompe todos los yugos. Ahora, ¿cuál es la metodología para que se rompan estos yugos? Identifica en tu vida y que el Espíritu Santo ponga en tu corazón qué situación has estado dejando, posponiendo. Yo sé que el Señor un día va a hacer algo por mí, pero no sé cuándo. Bueno, pues el Señor quiere traértelo a la mente, el Espíritu Santo te va a revelar en este momento porque el Señor ya quiere romper los yugos. Piensa si hay familia que todavía no está en Cristo, piensa si tu matrimonio, piensa si es tu economía, piensa lo que sea que Dios quiere hoy romper y que por mucho tiempo has batallado, porque hoy es el tiempo del Señor. Y dice la palabra de Dios, y como estamos en el tiempo de primero lo primero, vamos a prepararnos, de acuerdo a la palabra, cómo romper yugos viejos. ¿Cómo vamos a qué? ¿Yugos qué? ¿Quieres que se transforme el corazón de tu familia? Es un yugo viejo. Ese es un yugo viejo porque a lo mejor ellos ya conocen la palabra, pero si no han querido es porque hay un ¿qué? Yugo viejo. Es decir, algo de atrás. ¿Estás lidiando con una enfermedad? Es un yugo ¿qué? Viejo. Vamos a romper los yugos viejos. Ahora vamos a aprender de un profeta que se llama Daniel. Vamos a entrar en materia y este es Daniel capítulo 9 versículo 1 al 4. Daniel es de los profetas que es más complicado predicar, pero tiene tantas cosas de Dios para enseñarnos. Versículo 1 dice, era el primer año del reinado del rey Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser el rey de los babilonios. Ojo con esto. Es el primer año de Darío. Dicen, ¿eso qué nos va a servir? ¿Hablará el Señor acaso por medio de la historia? Agarren ese dato. Versículo 2. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelado al profeta Jeremías, aprendí, dile al que está ahí a tu lado, aprendí que Jerusalén debía quedar desolado durante 70 años. Ahora, déjame darte un contexto. Jerusalén había pecado contra Dios, pecado contra Dios, pecado contra Dios. Entonces Dios dijo, a ver, 70 años va a quedar desierta. Me voy a llevar a toda la gente importante a otros países y se va a quedar mal a causa del pecado. Pero aún los juicios de Dios tienen un inicio y un final. El asunto es, miren esto, el asunto es que alguien se tiene que dar cuenta de que se tiene que acabar el juicio. Ya se tiene que acabar. Si Daniel no sale a enfrentar en fe el que se acabe esta situación, la gente podría haber seguido, pues ya me tocó vivir así, ya es la situación, es la condición que me tocó. Oye, pero eres hijo de Dios. Pues sí, pero ya oraste. Sí, ya oré, pero pues no ha pasado. Ahora, dice aquí que él aprendió, versículo 3. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ¿en qué? Dice, dirigí al Señor mi Dios mis ruegos y ayuno.
También me puse de ropa áspera, de tela áspera, y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Esto significa, esta parte de me puse ropa áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. No vayan a pensar es que ahora vamos a tener que ponernos nosotros algo así. No, esta era una señal de luto. Dice la palabra de Dios que significaba una postura de arrepentimiento por el pecado. Una persona que se ponía este tipo de cosas estaba declarándole al mundo: yo estoy triste a causa del pecado, estoy triste o a causa de una tragedia que habían vivido. Entonces la ropa áspera solamente era una situación visible para la gente, pero dice la palabra de Dios, dice que él decide dirigir sus ruegos en oración y ayuno. Versículo 4 dice: entonces oré al Señor mi Dios y le confesé. Mira, yo no creo que Daniel tuviera grandes pecados, pero porque era un profeta de Dios. De hecho, el profeta de Dios fue hallado tan inocente que acuérdate que él ya había bajado alguna vez al foso de los leones. Y dice, y aunque los leones tenían, Daniel solo descansó. ¿No sabe la canción? Ay, qué barbaridad. Y yo estoy buscando a Daniel, mi hijo, porque él sí se la sabe. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto, tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Empieza a decir este hombre: cuando yo me doy cuenta de que ya se van a romper los yugos, yo lo primero que hice fue orar, ayunar y confesar. Pues qué fácil, eso es lo que yo hago y no pasa. Vamos a aprender de parte de Dios. Vamos a necesitar hacer una lista de promesas de Dios acerca de nuestro asunto en particular. Por ejemplo, si dice la palabra, si nuestra situación es un asunto de enfermedad, vamos a necesitar ir a la palabra para agarrar todos los versículos en donde Dios está de acuerdo en que mi oración sea contestada. Si es un asunto financiero, tengo que agarrar todos los versículos que yo encuentre en la palabra en donde Dios esté de acuerdo, en donde Él se comprometa a bendecirnos. Entonces, ya que tenemos ese asunto, así como receta, vamos al libro de Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21. Esta es la promesa de Dios para nuestra vida. Esta es la promesa de Dios para nuestra vida. Dice así, capítulo 4, 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesús ahí. Está citando al profeta Isaías. Pero escucha bien esto, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. La primera vez que Él se presenta en la sinagoga, dice la palabra de Dios, toma el rollo, abre el profeta Isaías y empieza a leer justamente en esta parte. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Ahora, no era en este caso los pobres económicos, eran los pobres que necesitábamos salvación. Ahora, ¿quién ya es salvo aquí? Ok, fíjate, Jesús ya se manifestó en ti en este asunto. Siguiente asunto: me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. Ahora ya se pone más intenso el Señor con nosotros. Él quiere que nosotros seamos libres. Él quiere que seamos ¿qué? Si hay alguna cosa que domine tu vida, el Señor te dice el día de hoy: yo quiero que seas libre. Si hoy todavía el alcohol te domina, si hoy te domina el mal carácter, si hoy te domina, lo que sea que te esté dominando, hay personas que decimos: yo no puedo dejar esto, yo ya le intenté, yo ya dejé esto al Señor, pero todavía yo creo que el Señor me quiere así. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que Jesús dijo: no, yo quiero que los cautivos sean, ¿que sean qué? Piensa, sí, dale un aplauso al Señor, claro, dáselo a Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces tú tienes que pensar en alguna situación en donde Dios, es más, déjame decirte, el Espíritu Santo te está hablando ahorita: yo quiero que seas libre ya en esto.
Pero es algo que yo he abrazado como una situación, parte de mí, en la que ya intenté ser libre, y como me he frustrado y me he enojado y me he entristecido porque Dios no me ha contestado, entonces yo ya abracé esto y digo, pues bueno, pues ya lo que me tocó ser y hacer. Y la palabra de Dios dice, no, el Señor me ha enviado a decirte que eres salvo, pero también me ha enviado a decirte que puedes ser libre en mi nombre. Él vino a dar libertad a los cautivos. Y nada de lo que te domina tiene más autoridad que Jesús, a menos de que tú no conozcas la manera de traer esta palabra a tu vida. Entonces dice la palabra de Dios, dice a proclamar que los cautivos serán liberados. Jesús no tiene ninguna intención de llevarte al cielo al final, pero que vivas en esta tierra todo oprimido. No tiene esa intención. O sea, si tú vives todo el tiempo en la tierra oprimido, pues será tu decisión, pero no es su deseo. No es el deseo de Dios que nosotros como creyentes vivamos oprimidos mientras estemos en la tierra. Entonces, si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio y pleitos y esto y sigue y sigue y sigue y no puedes salir de ahí, la palabra de hoy es: vas a ser libre, vas a ser libre. Vamos a aprender cómo. Los ciegos verán. ¿No te ha pasado que a veces dices, yo quiero ver a Dios obrar, pero no lo veo? Yo quiero ver su manifestación, pero no la veo. Yo quiero ver a mis hijos levantar, pero no lo veo. Bueno, dice la palabra, los ciegos verán. Y no es que no esté pasando, pero a veces no vemos a Dios actuar. Dios siempre está actuando, pero no lo podemos ver porque podemos ser salvos, pero podemos también estar ciegos. Esa es una condición. Podemos ser salvos con la promesa de la eternidad, pero pueden nuestros ojos estar cegados. Y eso es algo que Dios quiere quitarnos, esa condición. La siguiente dice, los ciegos verán, los oprimidos serán puestos en libertad. Ahora, no es lo mismo ser cautivo que oprimido. Ahí les va la diferencia. Cautivo está en una situación de cárcel, en una situación legal de cárcel. ¿Una situación qué? Legal. ¿Qué significa eso? Les voy a dar unos ejemplos. Mi pecado me ha hecho esta consecuencia. Entonces legalmente estoy encarcelado. Yo decidí pecar, yo decidí hacer ciertas cosas que no estaban bien y yo solita me metí en una cárcel. Estoy cautivo. Hay gente que es libre, pero que el diablo ya agarró la manera de que a esta le preocupa la economía. Y entonces pasas en las noches, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estás oprimido, no estás cautivo, no es una cautividad como tal, pero hay una opresión. ¿Haz de cuenta? Les voy a poner como un ejemplo, como si tú estás acostado en tu cama y alguien se sienta sobre ti. Está bien feo, ¿no? ¿Eres libre de descansar? Pues eres libre, pero si alguien está sentado ahí, no descansas, no sé, te puedes ir a la playa y todavía estar ahí tú puedes ir a la montaña y te puedes estar comiendo lo más delicioso y estás pensando, puedes estar, no sé, el día más soleado del año y tú estás piense y piense, porque estás ¿qué? Oprimido. ¿Le ha pasado a alguien esto? En alguna etapa de nuestra vida, todos hemos pasado por esto. Entonces, fíjense, son 3 condiciones en las que Jesús dice, yo vine a tu vida, no para que solamente seas salvo, sino para que salgas de las cadenas y los yugos viejos, para que puedas verme, actuar y obrar, y para que tú seas libre totalmente en todos los momentos de tu vida. Pero claro que cuando nosotros estamos en una situación de enfermedad crónica, es decir, acuérdense, entramos en la crisis, oramos pero no pasó y ahora estamos en una situación crónica, lo más seguro es que estemos todo el tiempo oprimidos y ciegos.
Y si no rompemos este ciclo a la manera de Pablo, que no es Pablo obviamente, es el Espíritu Santo hablando por medio de él, entonces siempre estaremos dándole vueltas a este asunto, pensando, es que Dios no es tan bueno conmigo, es que a lo mejor yo no me lo merezco, es que a lo mejor siempre hay alguien más espiritual que yo, es que yo creo que no soy tan suficiente. Y vamos haciéndonos convicciones que están mal delante de Dios y que ofenden la presencia de Dios. ¡Wow! Imagínate el Señor con cuánto amor planeó dar a su hijo, el único que tenía, para venir a morir a la tierra una muerte horrorosa. El mismo Padre cerró sus ojos y su boca cuando vio que su hijo estaba en esa agonía, para que nosotros le digamos a Dios, no eres tan bueno, no me amas tanto, no fue tan suficiente el sacrificio. Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer lo correcto, adecuar nuestro corazón para que Él empiece a hacer esta pudrición de yugos de los cuales hemos caído. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Bueno, primero vamos a leer otra vez el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Dice, entonces dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno, y también me puse tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Hay 3 asuntos en particular, ya vimos: oración, ayuno y confesión o arrepentimiento. La oración tiene cierto poder, ¿sí o no? La palabra nos va diciendo, fíjense, es que nosotros pensamos, no, a ver, es que el que ora ya, sí, es verdad, el que ora toca el cielo. Dice la palabra de Dios, tú escuchas al que ora, con tremendas cosas les respondes, pero la oración tiene un poder. Ahora, la oración acompañado, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, tiene potencialmente más poder, ¿sí? Se potencializa el poder. Ahora, fíjense bien, si a eso le añadimos ayuno, ¿qué creen? Entonces empiezo a entender que la oración me sirve para ciertas cosas, la oración en conjunto me sirve para más cosas, la oración y el ayuno me sirve para más cosas. Y ahí te viene esta: oración, ayuno y confesión de pecado y arrepentimiento sirve para romper yugos viejos. ¿Cómo lo sé? Vamos a la palabra. Dice Daniel 9, el versículo 4, 5, 6 en adelante. Tú empiezas a ver ahí cómo él está ahí hablando con el Señor. Pero vamos al versículo 20, 9, 20. Déjenme les digo un versículo antes, perdón. Segunda de Crónicas 7, 14. Aquí se vuelve a cumplir el asunto que les estoy platicando. Segunda de Crónicas 7, 14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y busca mi rostro y ora y se aparta de su conducta perversa, entonces yo desde el cielo perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Qué significa? Nuevamente encontramos el patrón aquí. Gente que se está humillando delante de Dios. Dice, humillación significa también, es una traducción de ayuno, porque humillas tu cuerpo, le dices a tu cuerpo, tú no, hoy no comes. Eso es una humillación. Cuando tú encuentras en la palabra humillación, muchas veces es la misma traducción de ayuno. Entonces tú le dices a tu cuerpo, no. Tu cuerpo dice, pero ¿por qué no? Tengo hambre. ¿Alguien se pone de malas cuando tiene hambre? El cuerpo reacciona. Pero si al cuerpo le dices, no, el cuerpo se humilla, se pone por debajo de Dios, el cuerpo. Por eso es que físicamente los hombres del Antiguo Testamento se vestían de ropa y se echaban silicio en la cabeza. Significaba una forma de humillación del cuerpo. Al cuerpo le estaban diciendo, estate tantito. Luego dice la palabra de Dios, y ora, segundo asunto, y luego dice, y se aparta de su mal comportamiento o de su comportamiento perverso. Nuevamente vienen las 3 cosas:
la humillación del cuerpo en el ayuno, la oración y el arrepentimiento y confesión de pecados. Y dice la palabra de Dios, entonces desde el cielo yo me activo. Yo empiezo a actuar, yo empiezo a hacer cosas por ti y la primera cosa es que te voy a perdonar tus pecados. Y uno puede pensar, bueno, pero pues yo quiero otra cosa, yo lo que quiero es que me arregle la vida, no que me perdone los pecados. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurado al que se le perdonan sus pecados. ¿Qué significa? La palabra te garantiza felicidad si tú estás limpio delante de Dios. Y entonces, cuando tú estás limpio delante de Dios y ya tus pecados son perdonados, ahora, ¿cuáles pecados, pastora? Pues te voy a decir una cosa, pregúntale al Espíritu Santo y es más, ni terminas de decir y ya te está diciendo, ya párale con esto. A mí conmigo lo hace el Espíritu Santo, no tienen una idea de cómo. Pero así me lo dice, párale ya con esto. No fue bueno lo que hiciste acá. No estuvo chido esto. No me gusta esta actitud que estás tomando. Y entonces yo tengo que ir con el Señor a decirle, perdóname. Si nosotros nos ponemos orgullosos, tú puedes humillar tu carne, pero si tu corazón está orgulloso, ya no va a funcionar. ¿Y qué crees? Aunque ayunes, recomendación, no lo hagas porque nada más vas a pasar hambre. ¿Sí o no? Va a ser una mal pasada. Ahora ahí les va. Ayuno sin oración es mal pasada. Ayuno y oración sin arrepentimiento, no, les voy a platicar qué es. Manipulación. Quiero que Dios haga esto, pero no quiero cambiar yo. Está fuerte, ¿no? Yo quiero que Él haga, pero yo no quiero que lo haga en mí. No quiero dejar esto. No quiero. Entonces Dios debe ser malo porque no oye mi oración. Entonces cuando nosotros no entendemos que la oración, el ayuno y el arrepentimiento son una sinergia para mover al cielo, no vamos a obtener que se rompan los yugos viejos. Y entonces vamos a entrar en nuestro círculo vicioso. No, Dios no me quiere, no, pues es que… Y ya pasamos por aquí, bueno, pues… Y vamos a darle vueltas sobre el mismo círculo. Entonces dice la palabra de Dios. Versículo 20, yo seguí orando, dice Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Él está diciendo, orando y ayunando y confesando. Nada de que nada más uno, nada más el otro, nada más no. Orando, ayunando y confesando, orando, ayunando y confesando. Ahora tú puedes solamente confesar, pero si no oras, si no ayunas, pues le falta, ¿verdad? La receta, esta es como receta de 3 ingredientes, como los hot dogs. Si no lleva salchicha, si no lleva pan y si no lleva lo que va adentro, y si no tienes ninguna de esas 3, estás aquí en el círculo. Dice la palabra de Dios, mientras oraba, esto me impactó mucho. Dice Daniel, versículo 21, mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en una visión anterior, ya lo conocía, está pesado. Se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. ¡Wow! Me vino a abrir el entendimiento, me vino a decir, esto es lo que tienes que hacer, Daniel. Porque cuando estamos en el círculo vicioso, dices, ya hice esto, ya hice aquello, ya hice para allá, me paré de cabeza, no sé, ya le di a los pobres, no sé qué más hacer, Señor, si todo lo he hecho y todavía estoy en este círculo. Y entonces dice, tiene que venir la palabra, pero después de orar y ayunar y arrepentirse, vino la palabra de esto es lo que tienes que hacer. Porque mi esposo explicaba la semana pasada, Dios es un Dios de estrategias. Dios es un Dios que te da un plan, traza un camino, te dice exactamente lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Pero cuando no tenemos ese entendimiento, andamos como dice la palabra que Jesús decía, habrá ciegos, pero yo he venido para que vean. Entonces dice que se abre la visión de Daniel y se viene el ángel y me dice, te voy a dar entendimiento y percepción de lo que vas a hacer. 23, en cuanto, esto está, agárrate de tu silla, porque está muy bueno. En cuanto comenzaste a orar, Daniel, te dio una orden.
se dio una orden. ¿Quién dio la orden? El Padre. ¿Ah? A ver, Gabriel, vete con Daniel. Dile lo que va a pasar, dile lo que va a suceder, dile cómo lo tiene que hacer. ¡Wow! Se dio la orden. En cuanto tú hiciste las 3 cosas importantes para Dios, que es orar, ayunar y arrepentirte, confesar pecado, entonces se dio una orden. Y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios. ¿A quién le gustaría que el Señor nos dijera eso? Somos preciosos para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender lo que significa esta visión. Ahora, quiero saltarme al capítulo 10, versículos 2 en adelante. Dice así: en el año tercero, ya estoy en otro capítulo, capítulo 10, versículo 2. En el año tercero del reinado de Ciro. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto que en la otra visión y el otro asunto de Daniel era el año primero de Darío? Ajá. Para el año tercero de Ciro, que es otro rey, han pasado 15 años. ¿Cuántos años han pasado? 15 años. Entre capítulo y capítulo y entre asunto y asunto pasaron 15 años. ¿Cuántos? 15 años. Y ahorita les voy a explicar por qué doy tanto énfasis en eso. El reinado de Ciro, rey de Persia, llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y grandes privaciones. Otra vez viene la crisis para la vida de Daniel y para el pueblo. Ay, Dios mío, ahí viene otra vez la crisis. 15 años después volvió a entrar en otra crisis, en otro rollo, en otro asunto. ¿Te ha pasado? Que tú dices, ay, pero si yo ya pensé que mi vida ya estaba resuelta, y ¡zas! Ahí viene otra crisis. ¿Qué creen que hubiera hecho Daniel 15 años después? Ya sabemos qué hizo hace 15 años. ¿Qué creen que tenía que hacer en este momento? Daniel, piensen, díganme. ¿Qué tendría que hacer Daniel en este momento? ¿Cómo? ¿Y arrepentirse? ¿Será? A ver, vamos a ver. Versículo 2. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado ya en luto durante 3 semanas. Claro, el cilicio, la ropa está áspera. He estado en luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne, o sea, ya había estado ayunando, ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Me voy a brincar al versículo 10. Dice que ya estaba orando, siguió orando, ayunando, confesando, él estaba todavía ahí. 10. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y rodillas. 11. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso. Otra vez, 15 años después está haciendo las mismas cosas. ¿Sabes por qué? Porque él dijo: yo sé cómo se rompen estos yugos. El problema es con el creyente que a veces tenemos una crisis, tenemos una enfermedad que se convirtió ya en algo crónico, no te mata, pero tampoco sales. Y el problema es que ya estás enfrentando una siguiente crisis. Por eso los creyentes se alejan de Dios. Por eso los creyentes dicen: Dios, esto no funciona. Estas cosas no pasan. Le pasa a la señora que va a llegar, a veces pasa así, ¿no? A la que va llegando a la iglesia, ya Dios le contestó, ya toda su familia es cristiana. ¿Y la mía cuándo? Ya el que la acaba llegando. Y entonces empezamos a resentirnos con Dios y empezamos a creer y a tener un nuevo sistema de convicciones en donde todo está fallando. Y la palabra de Dios nos dice que Daniel viene la siguiente crisis 15 años después y hace exactamente lo mismo. Y exactamente de la misma manera Dios vuelve a enviar, pero ahora ¿qué creen? El hombre que lo tocó no es el ángel Gabriel, es el mismo Jesús. Estúdielo en su casa, le prometo que lo va a encontrar. Es el mismo Jesús y le dice: Daniel, dice él, yo me desmayé cuando lo vi. Me desmayé y dice, todavía alcanzó a reincorporarme un poco y le dijo: Daniel, eres muy precioso. Eres precioso para Dios. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto me levanté todavía temblando. Ay, ¿qué me va a decir? Él ya tenía experiencia teniendo contacto con situaciones espirituales, no humanas.
Y aún así él está temblando delante de la presencia de Dios. Quiere decir, su corazón no se ha envanecido. En este punto todavía sabe que la vía para romper yugos viejos sigue siendo el ayuno, la oración y la confesión de pecados. Y al entender estos tres principios, él empieza a tocar el cielo. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos estas cosas? Ayuno, oración, confesión de pecados, arrepentimiento, apartarnos de los malos caminos. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Dice la palabra en el versículo 12. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada. ¿Te acuerdas que la vez pasada le dijo lo mismo? Desde el primer día. Este ya llevaba 21 días ayunando y orando. ¿Pero desde cuándo? Desde el primer día. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque había hecho lo primero, que era disponer su corazón en orar. Él no crees que dijo: ya llevo 4 días, pues ya le voy a seguir. No, él dijo el día 1: voy a orar por este asunto, voy a ayunar 3 semanas y voy a orar la confesión de pecados. Dice, entonces desde el primer día activaste el cielo. Desde el primer día Dios dio de nuevo la orden. No se tardó el Señor, porque este es un error, hermanos, escúchenme esta parte. El verdadero error del creyente es pensar: hasta que tenga 40 días de ayuno y oración, solo agua y pan, Dios me escuchará, porque entonces le habré hecho tanto la manita de puerco que entonces no tendrá ahí el remedio de escucharme. Pero la palabra de Dios nos dice que no, que el asunto es desde el primer día, porque el corazón ya estaba correcto. ¿El qué? El corazón. Dios vio y dijo: lo que está pidiendo está de acuerdo a mi voluntad, sí, tiene la fe, y desde el primer día se activó el cielo. Ahora, fíjate lo que pasó en esos 21 días, porque entonces nosotros podemos decir: pues bien fácil, pues no ayuno ni nada más sobre el primer día, ¿verdad? ¿Qué pasa? Fue escuchada la oración en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Estas son las cosas que pasan cuando nosotros ayunamos, oramos y confesamos. Número 1, los ángeles y el cielo se moviliza a tu favor. ¿Quién quiere eso en su vida? Pero este es un asunto que ya he orado por tanto tiempo. Empieza a hacerlo así. Ora, ayuna, confiesa tu pecado, arrepiéntete, apártate. Dice la palabra de Dios: el cielo, las 2 ocasiones, y hay una anterior, la que no les platiqué, pero las 3 ocasiones, se movilizaron ángeles. El Señor dio la orden, dijo: vayan, necesita, lo haré por él, díganselo, denle instrucciones, denle la estrategia. El cielo se moviliza cuando tú haces esta sinergia. Número 2, lo que no nos gusta, agárrense, la oposición aparece. Pero la oposición ya estaba ahí, no creas que apareció cuando tú oraste. La oposición ya estaba bien cómoda, recargado, cuando tú estabas acostado, sentado en ti. Sí, esa es la verdad. La oposición no apareció ese día que tú oraste. Más bien la oposición tomó su lugar para decir: no te voy a soltar. No te voy a soltar. A ver, yo estoy cómodo aquí. Si tú has tenido problemas en tu matrimonio, yo estoy cómodo. Si tú has tenido problemas financieros, yo estoy cómodo. Este es mi sitio, es mi lugar, soy tu opresión. Estoy contigo, eres mío. Pero lo que la oposición no sabe es que el cielo ya envió. Por el ayuno, por la oración y por la confesión de pecados. Ahora, número 3. Tendemos a entender más y tener mejor revelación en el tiempo de la oración, el ayuno y la confesión de pecados. Porque la palabra dice que cuando el ángel vino, y en el segundo caso cuando Jesús vino, le dijo: te haré entender, te mostraré, podrás ver, podrás saber. Porque cuando uno anda a ciegas, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Quién sabe? ¿Será que Dios me va a sacar de eso? ¿Quién sabe?
¿Será que Dios quiere? Pues quién sabe. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos revela y nos abre el cielo y nos abre la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, entonces será un tiempo de mucha mayor claridad, mayor paz en nuestro corazón. Ya no vamos a estar a ciegas pensando, pues quién sabe, pues yo voy a orar a ver qué pasa, sino sabemos el desenlace porque el Espíritu Santo nos revela qué va a hacer. Número 4, nos hacemos hábiles para romper los ciclos viciosos. Pues sí, porque acuérdense que Daniel 15 años antes ya lo había roto. Entonces cuando se le vuelve a presentar la crisis, ¿qué hace? Lo mismo, porque estaba ejercitado. ¿Estaba qué? Ejercitado. Ya sabía qué hacer. Es como cuando uno hace una receta de cocina por primera vez. Dios mío. Pero si ya la segunda vez la haces, ya no es tan difícil. Sabes exactamente qué sigue y qué sigue y qué sigue. Ahora, la receta de cocina es algo tan trivial, pero ese es perfecto el ejemplo para decir, él hizo exactamente lo mismo 15 años después y le siguió dando efecto. Y aunque la lucha era mayor, que hasta el mismo Jesús tuvo que venir. Ay, imagínate que mismo Jesús viene a tu encuentro. El Espíritu Santo mismo en tu encuentro. No ángel Gabriel, no ángel Miguel, el mismo Señor viniendo a tu encuentro. ¿Qué quieres? Eres precioso para mí, ¿qué necesitas? Te voy a decir qué hacer. Dice la palabra de Dios. Número 5. Nos revela su amor. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles de crisis y logramos hacer esta metodología dada por el cielo para que el ser humano pueda alcanzar y romper los yugos en los que legalmente tal vez nos metimos por nuestros errores. Entonces, cuando el Señor trae toda esta forma de salir adelante, algo que deja en nuestro corazón es cómo nos ama. Por eso es que cuando el ángel y el mismo Jesús llegan con Daniel, le dice, Daniel, eres precioso. No creas que porque a ti te tocó vivir esta situación, dejaste de tener el amor y el afecto que Dios quiere enseñarte, mostrarte. Y por eso es que el ángel, antes de decirle, mira, lo que tienes que hacer es esto, lo primero que le dice, no pierdas tu identidad, eres precioso para Dios. A pesar de que estés sufriendo, a pesar de que estés llorando, a pesar de que te esté doliendo, a pesar de que estés angustiado, a pesar de todo esto, sigue siendo precioso para Dios. Se lo dijo 15 años antes y 15 años después es exactamente lo mismo. Dice Romanos 5:5 y con este versículo termino. Y esta esperanza no acabará en desilusión. No acabará en círculo vicioso. No. Pablo dice, no, por favor no te conformes con vivir la vida a medias. Encarcelado, ciego, oprimido, no. Ay, pues bueno, ya en la vida eterna gozaremos. No. Dice Pablo, no. Porque tienes una esperanza en el Señor. Y esta palabra dice, y esta esperanza no te va a desilusionar, dice Romanos 5:5, no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El asunto de tu situación, de tu dificultad, de tu crisis, va a hacerte saber, si tú lo sabes, si tú lo entiendes, que eres tan amado por Dios y no es un abandono de Dios sobre tu vida. Empieza a deshacerte de ese pensamiento. Vamos a orar. Quiero decirles antes de que terminemos que la resistencia que vamos a crear para poder salir de nuestros yugos viejos, vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a recibir en la próxima semana instrucciones específicas sobre el ayuno en esta iglesia. Dios nos ha hablado como pastores y nos ha dado instrucción de que muchas personas van a ver libertad en sus vidas, en todas las áreas. Pero vamos
a ser obedientes a esta instrucción. El pastor hablará de cómo vamos a hacer este ayuno y cómo vamos a lograr y cómo vamos a avanzar y vamos a hacer la resistencia para romper estos yugos viejos. ¿Quién dice sí? Yo sé. Vamos a aclamar a Dios. Sí, dale un aplauso al Señor.